cubia que leemos en los diarios, pues le pido excusas. Voy a tratar durante unos minutos de contarles un poquito cómo es la industria farmacéutica, un poco de su historia. Vamos a ver un poco de su historia, vamos a analizar un poco de cifras, de tendencias tanto del mercado mundial como latinoamericano como nacional, y algunas ideas que surgen al respecto. Obviamente son posiciones mías, básicamente tengo una carrera en la industria y en la consultoría, y con las colegas presidente Yolanda Zapata y el doctor Granizo hicimos el estudio de análisis de la industria farmacéutica ecuatoriana. Entonces, primero vamos a dar una pequeña visión de la industria farmacéutica vista desde el Ecuador y algunas inferencias sobre el futuro. Bueno, la industria farmacéutica nace a partir del encuentro de dos profesiones, de unos señores que se llaman apotecarios, que hacían fórmulas magistrales, y otros que dentro de la naciente industria química empezaron a buscar en el área de medicamentos o de soluciones terapéuticas una forma que después se convirtió en una industria. Ellos dos, básicamente esos grupos, estaban en la Europa germánica, con varios apellidos que hoy en día pertenecen a empresas farmacéuticas, y los apotecarios, que incluso hoy en día continúan, es básicamente la institución de realizar fórmulas, a veces se llaman magistrales, fórmulas de otro tipo, que generan soluciones individualizadas a las personas. Entonces, lo que hizo, y el concepto, llamémoslo homogéneo a otras industrias, a la del cemento, a la del papel, a los primeros molinos de papel, fue replicar y hacer estandarizadamente estos productos, con lo cual empezó su masificación y crearon un modelo que es el modelo que ustedes ven ahí, que es un modelo de desarrollar sustancias, comercializarlas, para luego generar los fondos para regresar a un nuevo, digamos, estado inicial de investigación, pero todo esto es dinámico. Entonces, este modelo que dio origen a la industria, pues también dio inicio a una serie de problemas. Por ejemplo, hasta hace menos de 70 años casi todos los productos se vendían sin prescripción. 1 de cada 3 productos era entregado por los laboratorios a los médicos directamente. No había lo que hoy en día conocemos como regímenes de controlados, etc. Es decir, la industria en sus 150 años más o menos que está cumpliendo o ya cumplió, ha vivido toda una serie de etapas, porque por su rol tan delicado y tan sensible en su impacto en el público, necesita y debe ser legislada, y necesita y debe tener mecanismos de contención, porque no más vemos el caso en Francia de hace unos meses de los dispositivos para implantes, que se suponía, porque en todas las industrias, como en los bancos, porque esto no es un tema farmacéutico, en los bancos, en las aseguradoras, etcétera, etcétera, siempre todo el mundo es muy bueno hasta que resulta que no era tan bueno, y otros definitivamente sí son buenos. Entonces esa es la idea de cómo se fue desarrollando la industria, donde se sentaron las bases de lo que ahora conocemos, por ejemplo, terminología como eficacia, o sea, se fueron generando los productos para ver cómo curaban las patologías, se fue generando la posología, es decir, cuándo, cómo y dónde debe ser administrado, y la investigación a partir del doctor Ehrlich, que es la selectividad de las sustancias para atacar los patógenos. Todo esto fue, digamos, como la primera etapa, que duró alrededor de 60 años, y en el medio de 2 guerras mundiales. Luego, a partir más o menos de los 1950 a 1960, empieza una extensión mucho más amplia, se da la aparición de los primeros laboratorios en América Latina, como en los otros países no centralizados. El primer laboratorio que inició como tal funciones en el Ecuador tiene prácticamente un siglo, que es HG, y a partir de esto el consumo mundial de medicamentos empieza a subir. Antes era
básicamente lo que las personas se hacían dar del apotecario o del médico, porque el médico mismo administraba los medicamentos, y digamos a partir de que se llevan estadísticas, gradualmente el mundo fue pasando de un consumo de $50 de hoy a un consumo de 150. O sea, para hablar de una humanidad en esa época de unos 4.000 millones de habitantes, que seguimos creciendo, era un número ya importante. Entonces, a su vez, los entes reguladores empezaron a detectar una serie de problemas y la industria entra en una etapa bastante volátil por las dos guerras, pero ya después de 3 generaciones, o sea, 70 años de industria, se nota ya el efecto real de los medicamentos. Pues hay muchas gráficas, no les quería traer gráficas, pero en esencia lo que demuestra los medicamentos a partir de su introducción, es que una serie de variables críticas en la humanidad, como la mortalidad infantil, como las infecciones postparto, como la muerte prematura por dolencias que hoy en día son absolutamente curables, se cayó, se precipitó o se redujo, todas por lo menos en el 50%. Luego aparece en los 70 y en los 80 toda una serie de eventos que marcan la relevancia de la industria farmacéutica. Uno, por ejemplo, muy común, que era un rol que la industria yo creo que nunca había pensado, es el carácter determinante que empezó a tener con la concepción femenina programada a través de la pastilla, con la famosa campaña de nuestro cuerpo, nuestro destino, etcétera, etcétera, y empieza la sociedad que había visto un ritmo vertiginoso de descubrimientos y de extensión de esos descubrimientos a presionar. El caso tal vez más insigne es el caso del virus del HIV y otros casos donde la sociedad empezó a pedirle a la industria farmacéutica respuestas para dolencias que la industria no estuvo en capacidad de responder adecuadamente. Entonces empezó a ver un poquito que el modelo químico sintético tenía limitaciones y que no todo se podía curar, por ejemplo en oncología, por ejemplo en problemas de enfermedades inmunológicas, etcétera, donde se vio, y un caso, acá guardo los números, esto es una estadística, solo 1 de cada 13 productos que se querían lanzar, que se llevaban a estudios en medicamentos, se tiene un protocolo que se llama de 4 fases, en el cual yo voy descartando la toxicidad, lo que sea tóxico, luego descartando productos que por alguna razón su aplicación es o impráctica o peligrosa, etcétera, etcétera, hasta que llego a estudios en humanos y a partir de estudios humanos lo refino y llego a dosificaciones, a contraindicaciones, es decir, tengo algo que puede ser ya lanzado. Solo 1 de cada 13 sustancias que se empezaban a estudiar en 1995 lograban llegar a ser un producto terminado, es decir, el modelo empezaba, como se dice, a hacer agua. La sociedad entonces, ante esta presión, y la industria farmacéutica, como había hecho hace 140 años, hace 135 años, según la fecha que tomemos, acudió a un nuevo campo, que es el que posiblemente marca la tendencia hoy en día y es el que marca los artículos de prensa. Acá una acotación en una investigación que nosotros hicimos en 3 países de América Latina. Los centímetros cuadrados de material relacionado con la salud se han triplicado en una década, independientemente del país, del nivel educativo y del medio de comunicación. Es decir, el tiempo de televisión, el tiempo de radio, el tiempo de diarios en el tema salud se ha triplicado. Y hoy en día vemos como muchas personas, antes nos gustaba era darnos las de entrenadores de fútbol, entonces ahora nos gusta a veces tomar un poco el rol, no digamos de médicos con respecto a los doctores presentes, sino de solucionadores de problemas de salud, ¿no? Usaste esto para esto, usaste esto para esto. Entonces la salud ya no es un tema
defensivo en las personas, es un tema proactivo. Y como vamos a ver ahora, eso tiene implicaciones muy grandes sobre el desarrollo y los efectos de los medicamentos hoy. Bueno, el segundo gran impacto, que es la gran relevancia posiblemente en el Ecuador, en todos los países latinoamericanos, es que en 1970 y en los 80s los sistemas de medicina prepaga privada de los países desarrollados empezaron a decirle a los laboratorios farmacéuticos: señores, yo no puedo pagar esas cuentas. Señores, mire para dónde me están llegando los recibos de los medicamentos. Entonces empezó una tendencia fundamental que tiene mucho que ver con nosotros y que tuvo dos grandes efectos. El primer gran efecto es que todos los productores de sustancias activas, que se denominan por sus siglas en inglés APIs, hicieron una migración geográfica, hagamos de cuenta que estamos en un globo, y pasaron de Alemania, Suiza, Inglaterra, Francia y la costa este de los Estados Unidos a India y China, básicamente a Mumbai y 2 o 3 ciudades de China. ¿Eso que lleva? A que estos países que tomaron como política de Estado la fabricación de sustancias activas, hoy en día tienen un control casi que absoluto. Yo diría, siendo el homólogo con otro cliente, había una industria que era totalmente de dominio alemán, norteamericano y algo inglés, que eran los contenedores para transporte de productos. Los contenedores en 1985, que fue cuando empezó a usarse en forma exponencial el contenedor, se hacían en estos países. Hoy en día China fabrica el 97% de los contenedores del mundo. En medicamentos, como no es forrar una lámina en una chapa y sellarla, es algo un poco más complicado, no ha sido así, pero el eje indio-chino produce el 82% de las materias primas del mundo, donde la mayoría, y esto quiero llamar su atención, cumple con norma americana y europea. Es decir, si usted compra en cualquiera de estas fábricas la materia prima para traerla a Toluca, México, a Rosario, Argentina, o al eje Sao Paulo, esas materias primas se las venden con aprobación de norma europea, EMEA, o norma FDA. ¿Eso qué dice? Que se logró lo mejor de los dos mundos, que lograron mantener la calidad con costos diferentes. Se rompió un paradigma. Entonces, esto resuelve, digamos, la ecuación del 97%. Resuelve que el 97% de los diagnósticos, yo trato de decir el número bien para que el doctor Granizo no se enoje conmigo cuando digo las cosas mal, el 97% de las dolencias se pueden curar con estos productos que más o menos los cuadros básicos de todos los países tienen de 400 a 520 medicamentos. Con esto yo calculo no, dicen los estudios y está comprobado, se puede curar del 93 al 96, algo así, de diagnósticos. Pero, y hay un pequeño pero gigantesco en letras, es que el otro 3% de diagnósticos, que son enfermedades catastróficas de alto costo, se comen, como por ejemplo, dos datos. En Estados Unidos, 1 de cada 4 familias que se va a la quiebra es porque una persona de la familia le dio una enfermedad de alto costo. Segundo, en Holanda, el 83% del presupuesto de un sistema universal de salud, posiblemente con el canadiense los más sofisticados del mundo, se va en medicamentos de alto costo. Entonces, ¿por qué ocurrió esto? Ocurrió, adelantándome un poco a otra slide, que la población pasó de pirámide, no me mire mucho a mí, de pirámide a una forma vertical, y vamos en América Latina hacia un modelo de población que en este momento ya existe en Uruguay y Argentina. Es un modelo donde el centro de gravedad de la población está alrededor de los 38-42 años, donde la natalidad, como en el Ecuador, colapsó de 4.7 por mil a 0.9, fue posiblemente la que más radicalmente cambió. Y vamos a tener menos niños, que van a ser menos adolescentes, que van a ser menos adultos productivos alimentando el sistema social, pero al mismo tiempo muchos más personas
mayores de 55 años, donde las dolencias crónicas y las dolencias de tipo alto costo se disparan geométricamente. Es decir, el mantener un adulto, aunque tenga buenas prácticas de salud, que no le dé mucho al hornado, ni etcétera, etcétera, ese adulto consume, según su patrón de salud, de 14 a 170 veces las necesidades de un adolescente, de una persona de 35 años. Entonces, nosotros tenemos que encontrar la forma de que el 3% de las enfermedades que se comen, y lo digo en un sentido muy respetuoso porque son personas que están en su estado de sufrimiento, 2/3 partes y en algunos países más del presupuesto, tienen que empezar a encontrar mecanismos de cuantificación. Ahora vamos a ver cuáles son las diferencias. Bueno, el mercado mundial es un mercado supremamente vigoroso, es un mercado que costaba 658.000 millones de dólares en el 2006, que ha crecido casi un 50% a hoy y que va proyectado a crecer un 80% en el 2016. Ese crecimiento que antes era de los países desarrollados, con consumos de medicamentos de 400, 500 y 900 dólares per cápita, mientras nosotros estábamos quedados en unos 40, 70, 90 dólares, es un mercado que ahora es impulsado por los países en desarrollo. Tanto que China es el país que en dólares crece más en el medicamento y el Brasil el que más posiciones gana en los últimos años. ¿Qué ha hecho crecer la demanda? Primero, el envejecimiento de la población, 3 cruces. El deterioro de los hábitos de vida. Nosotros en América Latina copiamos casi todo lo malo y muy poco de lo bueno. Entonces, mucha comida chatarra, hay que traer el auto hasta 23 centímetros donde me voy a bajar, etcétera, etcétera, etcétera. Y ni me hablo de hablar de tomar esas bebidas que se llaman toro rojo. Hay un mayor ingreso per cápita, indudablemente a medida que los países tienen un mayor ingreso per cápita, una de las necesidades que buscas cubrir son los medicamentos. Hay una ampliación de la cobertura institucional. En esto los países de América Latina están dando enormes esfuerzos. Hay una conciencia de la importancia de la salud. Antes las personas tomaban la salud, particularmente en el hombre, como una muestra de machismo no ir al médico. Ahora cada vez más hay una conciencia de salud. Y la menor natalidad. Esto que puede parecer una paradoja es lo contrario. La familia ecuatoriana, como la familia colombiana, no así caso y mucho más Chile y Argentina, pero la familia en el Ecuador, a diferencia de otros países como Venezuela o el mismo Brasil, el sur de Brasil y Perú, donde la familia puede todavía tener el tercer hijo o tiene todavía el tercer hijo, acá la natalidad ha hecho que estamos viajando hacia familias de un promedio de 1.8 hijos. Entonces, los hijos son más valorados, si no ellos mismos se hacen valorar, toman toda la atención necesaria, etc. ¿Qué hace bajar un poco? El incumplimiento terapéutico. Ahora vamos a hablar un poco de eso, dejémoslo por ahí porque eso es algo gravísimo. Lo siguiente, la medicina preventiva. Si bien es cierto, muchos tenemos no buenos hábitos de salud, sí hay una corriente, sobre todo en las personas menores de 35 años, a tomar la medicina preventivamente, particularmente la mujer. El otro, indudablemente, que utiliza es el uso de los genéricos. En el mundo, el uso de genéricos y de segundas marcas ha subido del 25 al 35% en solo una década. Y por último, las campañas epidemiológicas, que son como los Boy Scouts, no hay suficientes. ¿Qué pasa con el mercado mundial? ¿Para dónde va el mercado mundial? El mercado mundial crece muy poco o está quieto en los países de alto desarrollo, donde lo único que ellos buscan es que sus sistemas de seguridad social no colapsen, como en el Japón, como en Corea, como en Estados Unidos. El otro que pasa es que en América Latina, África y Asia, sobre todo en América Latina y parte de Asia, los mercados siguen creciendo entre el 9 y el 16% año tras año. Eso implica duplicarse cada 5 años. El mercado ecuatoriano, el mercado peruano, el mercado costarricense se ha duplicado en 6 años. Lo siguiente es que la industria farmacéutica es una industria
que precisa esfuerzos de largo aliento. Es de políticas de Estado, y uno lo ve en los países que se adelantan, como en los APIs, India y China. Jordania es un caso muy interesante de cómo Jordania desarrolló una industria de APIs que provee todo el Medio Oriente, y naturalmente está el caso de Teva en Israel, y los países que como Brasil, Corea, Chile, Argentina y Canadá, en producto terminado, tienen verdaderas políticas de Estado que hacen que tengan una industria nacional fuerte. Los genéricos suben su participación, y incluso en algunos mercados desarrollados como Estados Unidos, 2 de cada 3 unidades, 3 de cada 4 unidades son genéricos. No así en España, no así en Ecuador. Bueno, el consumo per cápita sube, casi se duplica en nuestros países, y en los países desarrollados se mantiene entre 400 y 900 dólares al año. Paradójicamente en los Estados Unidos, que es posiblemente el país con mayor consumo per cápita, como 940 dólares, no tiene un sistema de cobertura universal. Es decir, 1 de cada 3 norteamericanos no tiene protección social. Por eso el dato de eso. Y tal vez lo más preocupante es que las categorías crónicas crecen muchísimo. Ahora miremos del Río Grande para abajo. La demanda crece y se mantiene creciendo. Está liderada por básicamente categorías crónicas. Para dar un solo dato, en América Latina es el lugar donde aparecen más nuevos casos de diabetes al año. 800.000 casos el año pasado, y se calcula que en Ecuador solo está detectada la punta del iceberg, es decir, 1 de cada 3 casos, y el número de diabéticos en el Ecuador va creciendo geométricamente, como en Colombia, como en Perú, como en Venezuela. O sea, nuestra dieta y nuestra forma de abandonar el ejercicio han deteriorado muchísimo la prognosis hacia la diabetes. ¿Por qué crece además? Por la cobertura universal de salud, los sistemas, la gente, yo no sé por qué será, ustedes de pronto me lo pueden explicar, por qué adoramos las cosas que son gratis. Entonces, a medida que los sistemas se vuelven gratuitos, la gente, un dato que me dieron acá en el sistema de salud social, en el Seguro Social, es que las demandas de atenciones, puede ser desde llamadas, atenciones, cualquier tipo de requerimiento al Seguro Social del Ecuador, en los últimos 6 años han subido de 15 a 40 millones de dólares al año, en una población de 13 millones. Así ningún sistema hospitalario aguanta. Hay un aplanamiento en la pirámide de edad, el mayor nivel educativo, una menor natalidad, la concientización de la salud impulsada por la mujer. Nosotros hicimos para unos laboratorios cómo era el comportamiento de los hábitos de salud, y la mujer determina 4 de cada 5 acciones relacionadas en salud. Me imagino que ese es parte del precio que pagamos, pero las mujeres la mujer es el driver, como se dice en inglés, la impulsora del buen hábito de salud. Hay una segregación, esto es importantísimo, hay una segregación social al enfermo. Cuando una persona se enfermaba hace 30 años, decían, ay, pobrecito, vamos a ayudarlo, vamos a visitarlo, vamos a cuidarlo. Ahora yo no creo que López pueda hacerse cargo del nuevo cargo, pueda subir. ¿Qué tal que la hipertensión le dé el ataque justo cuando está hablando? Entonces, la sociedad en este momento no solo no absorbe, rechaza y discrimina al enfermo. No estamos hablando de las personas con problemas graves, estamos hablando de las personas que tienen ya una dolencia que las va a acompañar el resto de la vida. Lo siguiente, los hábitos de vida erráticos y la globalización. La globalización indudablemente nos hace muy fuertes a mejorar los hábitos de salud. En el caso ecuatoriano, con la diáspora que hay en países desarrollados, mucho más importante. ¿Qué otras tendencias se ven en América Latina? Los gobiernos dan pasos firmes en la inversión en salud, a veces no tan acertadamente, a veces sí acertadamente, pero dan pasos. Todos los gobiernos de América Latina, prácticamente sin excepción, han colocado la salud como su primera o segunda prioridad. Lo siguiente, que es, ojalá, yo les imploro, si conocen algún enfermo crónico, háganme el favor hoy, lo sientan y le dicen esto. Esto fue una investigación que hicimos
pues no va a tomar acá lista ni esto, pero nosotros nos preguntamos algo. De 100 mujeres que empezaban a tomar calcio o fijador de calcio y calcio porque el doctor se lo recomendaba a la doctora, ¿cuántas se lo tomaban a los 365 días? Ustedes pueden decir 47, 65, 70, no. La cifra oscilaba según el segmento de edad, según el ingreso económico, entre el 15 y el 22%. Cuando los ginecólogos, que eso lo mostramos en un congreso de ginecología, vieron ese dato, dijeron, uy, usted como que estuvo entrevistando a quien. No, con datos y no. Si ustedes hacen un cálculo muy sencillo, multiplican las prescripciones de un inventario que se levanta cada 3 meses, que se llama el close-up, y lo multiplican por pastillas y lo cruzan contra las ventas de IMS, les da el 18, el 25. Y si hablan de categorías que pertenecen o donde los usuarios somos más hombres, eso es así. Entonces, esto es un estudio, esto los analizamos a partir de un estudio que hizo el gobierno inglés, que mostraba cómo ellos le regalaban la terapia a personas insuficientes cardíacos, hipertensos severos, y sin embargo las salas de atención de emergencia cardiovascular seguían llenas. Entonces les tomaron muestrecita de sangre a estos muchachos, no sé, y las niñas no se preocupen, no estaba Beckham entre los que le mostraron sangre, les tomaban la sangre, ninguno tenía el medicamento antihipertensivo en la sangre, ninguno lo tenía. Conclusión, el abandono terapéutico, y según la OMS, esta es la principal causa de mortalidad entre los adultos que somos mayores de 40 años. La siguiente tendencia, hay que seguir avanzando, hay esfuerzos importantes en la regionalización, en los registros. Las industrias se están volviendo más regionales y menos locales. Es muy difícil en una industria tan especializada competir siendo una operación país. Los programas de prevención tan necesarios como el tabaco, como las campañas para detección temprana del cáncer, avanzan pero muy lento en casi todos nuestros países. Los hábitos alimenticios ya le he dado mucho, pero estamos ante una demanda del orden de 50.000 millones de dólares. Este es el mercado. Brasil es básicamente la mitad del mercado. Luego están México, Argentina, Venezuela y los demás países, pero es una demanda de farmacéuticos que hace ya un consumo que en todos los países supera los $100.000 por habitante. El mercado ecuatoriano. El mercado es un mercado básicamente de componente extranjero. Los precios y márgenes no han tenido revisión en una década. Este es un tema muy polémico, yo tengo mi opinión, pero creo que el mantener los precios como en una burbuja aislados de la vida real, de la inflación, etcétera, crea paradojas de desarrollo, como una, que el consumo per cápita, no estoy hablando en dólares porque es bajo, el consumo per cápita en muchas categorías en Ecuador es relevante, porque al ser fácil de comprar el precio, unas vitaminas, la gente por ejemplo se puede consumir las vitaminas y no comprarse una naranja. Entonces los productos farmacéuticos tienen que tener, no se pueden mantener en una burbuja aislada. Lo otro, hay un segmento comercial, el médico y el consumidor son muy leales a lo que creen acá en el Ecuador. Ese es uno de los problemas que tienen los genéricos. En Ecuador la gente es muy leal, no solo en medicamentos, en muchos productos es muy leal a sus marcas. Y hay una fuerte gestión para afiliar al sistema social. Esto quedó mal, es 1548 requerimientos. El sistema social ecuatoriano, se lo decíamos al doctor González, ha tenido una explosión de afiliados, prácticamente los ha triplicado, porque eso incluye la ampliación de coberturas que incluye la nueva constitución, que es bastante ambiciosa en cobertura. Hay un rol gubernamental supremamente activo ahora, muy enérgico. Está la creación de la empresa pública farmacéutica, y hay un mandato constitucional de inversión en salud, que mucha gente puede decir todavía no se ha cumplido en porcentajes, pero el esfuerzo y la proporción es realmente importante. Y el solo hecho de colocarse una meta en la Constitución es bien grande, bien resaltante. La población cada día se informa más en los temas de cobertura social.
hay una licitación donde el Estado hace del Estado, en este momento el Estado ecuatoriano es el principal comprador en volumen del mercado, no en dólares, pero sí en volumen, con un mecanismo de subasta inversa. Los mecanismos de subasta inversa han sido muy estudiados, incluso hay estudios de expertos del Banco Mundial, del BID y de algunas instituciones que muestran las bondades del mecanismo de subasta inversa. Las subastas son como las sopas, saben a lo que les echen. Entonces, la subasta que se realizó, que tuvo algunas aristas un poco que la gente podría decirse es mejorable, sí, pero se hizo. Es decir, el Estado es consciente de que tiene un rol como actor en la provisión de medicamentos y debe mejorarlo, seguramente se mejorará, pues ellos saben, pero hay que hacerlo. Las medicinas prepagas en el Ecuador no tienen la relevancia que tienen en Argentina o en Colombia o en Venezuela, pero ya son importantes, cada vez es más importante. El mercado ecuatoriano es de un poco más de 300 laboratorios, un número muy grande para un mercado de 1.100 millones. Básicamente son jugadores internacionales y solo una pequeña proporción, ustedes lo ven ahí, tiene planta propia. Entonces, y la provisión de medicamentos importados es mucho más importante que la local. Este es un cuadro que hace el INS, que lo cito con permiso de ellos, que básicamente muestra que el mercado crece por volumen. El mercado prácticamente no tiene precio y prácticamente las sustancias nuevas no son muchas. Es decir, es un mercado que, si bien tiene una dinámica, no es la dinámica que tienen otros países donde, digamos, los productos tienen otro tratamiento, y al ser comparativos los precios, la gente dice: voy a medicarme para esto porque los precios son relativamente bajos. Yo no quiero decir esto en una forma peyorativa, porque obviamente hay sustancias, sobre todo en los productos catastróficos, que tienen precios muy altos, pero estoy hablando de las sustancias del común. La industria farmacéutica nacional es solo menos del 20% de los valores, mientras que en Argentina es la mitad, en Colombia es como el 38%. Parte tiene que ver, y en gran parte que tiene que ver, los precios. Acá están los precios: el ecuatoriano, el más alto es el mexicano, esto es un precio promedio de la industria, el segundo es el uruguayo, de abajo hacia arriba, y el número, aún las unidades, aunque el gobierno ha mejorado con la provisión, el factor de ocupación de planta de la industria es muy bajo. La industria farmacéutica ecuatoriana solo está ocupada, según el fabricante, del 18 al 21%. Son muy pocos los que están por arriba. Ese es un problema de demanda, y eso hace que se genere un círculo vicioso. O sea, como no venden mucho, no pueden invertir mucho. Entonces se separan entre los laboratorios de fabricación nacional, que tienen inversión extranjera, y los laboratorios que son básicamente empresas de familia, algunas ya en tercera y cuarta generación, que, pues digamos, yo quiero ser muy respetuoso en el uso de la palabra, pero que básicamente luchan por el siguiente año. Es un empleo que básicamente en 12 plantas que se visitó, pero es un poco más, son como 2.350 empleos, debería ser unos 7.000, y un nivel de escolaridad importante. Ahora, finalmente, algunas ideas que les quería dejar. Es importante que los productos de investigación se reciban precios con base en racionales farmacoeconómicos. Yo hago una invitación muy cordial a que se tomen decisiones con criterios farmacoeconómicos. Es decir, no es lo mismo curar algo dándole al paciente un mes de tratamiento que dándole un tratamiento de 5 días. No es lo mismo tener que hospitalizarlo a dárselo ambulatoriamente. No es lo mismo que le doy este producto, pero la persona, como es en el caso de muchos calcios, la pobre señora va a tener a partir de ese momento per secula seculorum, estreñimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que busca hacer la farmacoeconomía es armar la ecuación completa. Yo lo curo, pero ¿qué pasa con este tipo de curación? Yo lo curo con la B, pero ¿qué pasa con este tipo de curación?
¿Cuántos días hospitalario? Un sistema hospitalario como el ecuatoriano, que está absolutamente desbordado, precisa soluciones que saquen a la gente del hospital lo más rápido posible. Entonces yo puedo dejarlo, sí, con el producto 8 días, pero esos 8 días de clínica me van a costar no solo el costo, sino el no poder utilizar esa cama porque el sistema está saturado. Hay que facilitar un esfuerzo de calidad. El gobierno ecuatoriano tiene programas supremamente interesantes vía la CFN y otras entidades del gobierno, el Banco Pacífico, etcétera, para hacer un esfuerzo de calidad en los laboratorios que no están tan ahí. Forzar y exigir el cumplimiento terapéutico de todo el mundo. O sea, si ustedes saben de alguien que tiene un tratamiento crónico, si es una dama, amenácenla con echarle agua helada o hirviendo. Si es un caballero, agárrenlo del cuello y díganle: se me toman las pastillas, porque esa es posiblemente el principal problema, que eso no requiere inversiones del PIB, no requiere nada, es un tema de vida. Hay que continuar con la promoción del uso racional de los medicamentos, particularmente los antibióticos. Hay que optimizar los procesos de exportación de medicamentos. Exportar medicamentos en Ecuador no es tan fácil. Hay toda una serie de requisitos que podrían mejorarse y que le quitan competitividad al Ecuador versus Perú o Colombia. El crecimiento continuo y el cambio estructural de la demanda farmacéutica en Latinoamérica y en Ecuador nos da la oportunidad para hacer políticas que realmente valgan la pena. En esto, ¿qué es lo que yo quiero decir con esto? Si nuestra demanda como América Latina se está duplicando cada 6 años, más allá de que Ecuador solo sea el 2 por mil del mercado mundial y el 2.5 del mercado latinoamericano, en conjunto es una serie de categorías y de necesidades que están creciendo con respecto al mundo. Es decir, el mercado japonés está creciendo cero, no crece pues. Los mercados europeos, la mayoría decrecen, y el norteamericano están haciendo esfuerzos para mantener lo que no crezca. Entonces nosotros somos el continente de oportunidad, así como lo somos en muchos casos. La salud acompaña el desarrollo en otros campos. La salud no es independiente de lo que ocurre. Entonces necesitamos entender esto, porque se nos viene un mundo en el 2035, sin actuar de Cassandra, en el 2035 que nos va a encontrar con una población plagada de enfermedades crónicas, que no se toman los tratamientos y que además insisten en consumir las cosas no cuando se lo dice el médico, sino cuando ellos quieren. Entonces tenemos que fomentar las soluciones preventivas, tenemos que quitarle carga al sistema de prescripción. En un país ya con el nivel educativo de Ecuador, hay mucha gente que va y congestiona los consultorios pudiendo usar soluciones OTC, y hay que incentivar la inversión extranjera en el Ecuador, en el sector. O sea, son pocos las actividades en el mundo que tienen, digamos, un futuro estable, y donde el negocio per se, la actividad, el producto per se ya existe. La inversión extranjera en la industria farmacéutica, como lo demuestra el caso brasilero, el caso chileno, el caso peruano y colombiano recientemente, donde entre Perú y Ecuador han ingresado más de 2.000 millones de dólares en inversión farmacéutica, es algo muy importante para lograr hacer en un futuro. Bueno, entonces gracias por su atención y muy amables. El impacto del